Bonjour de nuevo. Bueno, para terminar el día de hoy, y no les voy a dar ya más vocabulario ni verbos, nada, se van a dedicar a hacer todo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una revisión del vocabulario para cuando tengamos que formular preguntas y hacer las respuestas, ¿ya? La, 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 la identificación personal, ¿ya? Fíjense, aquí tengo como la foto y los datos de esta persona, ¿no? Tengo Pierre Dubois, français, le 11-5 1965, Paris, marié, avocat. Tengo varios datos. Veamos cuáles son. Si yo les doy datos de esta manera, ¿qué quiere decir? Que ustedes me tienen que hacer oraciones, ¿no? Estamos trabajando oraciones, entonces aquí tengo. Estamos empezando con je. No estamos hablando de otra. No puedo utilizar il, el, no. No lo voy a hacer. Para este segundo examen tampoco lo vamos a utilizar. Ya en el tercero sí vamos a utilizar y hablar de otras personas los pronombres. Ya, il, el, no, vous, etcétera. Ya. Ahora solo nos dedicamos a hacer je. Imagínense lo fácil que es. Entonces, aquí tengo Dubois Pierre. Yo digo, je m'appelle Pierre Dubois. Point, punto seguido. No estoy bajando abajo. No estoy yendo a, como diríamos, enumerando oraciones. No, voy a hacer párrafos. Se trabaja en párrafos. Entonces pongo punto seguido. Continúo. El siguiente, français. Français c'est la nationalité. Entonces, je suis français. Point. La date de naissance es esto, ¿no? Entonces yo digo, es la fecha de nacimiento. Je suis né le 11 mai, porque hemos hecho también los meses del año, ¿no? 5, que es mai, ¿no ve? 1965. Coma, aquí tengo coma. J'ai donc 53. ¿Se dan cuenta? Si ha puesto la fecha de nacimiento, dice entonces, por tanto, yo tengo 53 años, eso es lo que quiere decir, ¿no? Si ya nací tal fecha, haces un cálculo hasta el día de hoy, entonces, ¿cuántos años tiene? J'ai donc 53 ans, ¿ya? 53 ans. Point suivi, seguimos con el punto seguido. J'habite, porque aquí me da Paris, entonces yo digo, j'habite à Paris. Point suivi. Marié es algo que quiero que aprendan. Vamos a ver más adelante todo. Marié es casado, ¿no ven? Entonces dice, je suis marié. Fíjense que la mayoría de los verbos es con el verbo être. Y con la edad ya está el avoir. Para decirle el nombre es el s'appeler. ¿No ven? Ya. Entonces, marié. Je suis marié. Point suivi. Je n'ai, je n'ai pas d'enfant. Aquí justo viene la negación, ¿ya? Pero no se preocupen, porque prefiero que me trabajen el afirmativo. No voy a preguntar negativo en los exámenes, ¿ya? Todavía no. En el tercero sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, el señor no tiene hijos, ¿no? Entonces, por eso dice, je n'ai pas d'enfant. Es la negación simplemente del avoir. ¿Ya? En el caso que tuviera, aquí diría trois enfants, entonces puedo hacer la oración j'ai trois enfants. J'ai un enfant. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Je suis avocat, porque aquí dice avocat. Ah, muy bien. La profesión, je suis avocat. Listo. Entonces, yo tengo una identificación acá, entonces yo puedo hacer oraciones. Veamos más vocabulario. Parler des données personnelles. Les noms de famille, por eso es el apellido, ¿no ve? Les noms Dubois. Nom de jeune fille, nom de naissance, nom d'usage.
Nos vamos a ir principalmente acá, ya les había explicado, porque en el examen ya no tienen que confundirse cuando les hago la pregunta, ya saben hasta cómo responder. Le nom, c'est Dubois. Le prénom, Pierre. Ahora fíjense, l'âge, 53 ans. ¿Ya? 53 ans. Ahora, como les decía, si se trata de tener hijos, o pedir un garçon, une fille, ¿no? Si tiene un hijo, varón, una niña. Ahora, c'est un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme. Esto ya conocemos. Luego, la date de naissance. ¿Cómo pongo la fecha? Y hemos hecho también eso, ¿no? Pero fíjense, la date de naissance es la fecha de nacimiento. Le pays de naissance, ¿dónde han nacido? ¿No? La France, la España, la Bolivia, etcétera. Esto es lo que quiero que se acuerden. Fíjense, l'état civil. L'état civil, célibataire. Célibataire es el soltero y soltera, porque la misma palabra tal cual es para ambos géneros, ¿ya? Célibataire, coma. Como el señor es marié, fíjense, la E con tilde, por eso digo marié, pronuncio la E. Ahora, como es masculino, termina simplemente en esa E con tilde. Pero si va a ser una mujer, entonces le voy a añadir una E más y va a seguir siendo marié. ¿Han entendido? Luego, coma, otro estado civil sería séparé, ¿no? Fíjense las tildes, séparé, hasta aquí masculino y femenino le añado otra E, separado, ¿no ven? Divorcé, lo mismo, ¿no? Toditas prácticamente marié, separé, divorcé, terminan una E con tilde. Y para el femenino le añado una E más. Ahora, el que hace la diferencia es Beth, ¿ya? Beth es viudo, ¿no? Beb, fíjense, en vez de la F va la VE para el femenino, Beb. Beth es el masculino, Beb el femenino, ¿ya? El viudo, viuda. Es para indicar vivre seul, célibataire, marié en familia, en couple, couple, la pareja, ¿no? En concubinage. Hay incluso el concubinato, obviamente, ¿no? Donde no lo va a ver. Concubinage. Muy bien. La nacionalité hemos revisado. Español, español. Francés, française. Italien, italienne. Anglais, anglaise. Américain, américaine. ¿No? Luego, la adresse, la dirección. No se olviden que la dirección siempre es, en francés, siempre va la numeración de la casa primero, pongo una coma, indico será calle, avenida, ¿no? Y pongo el nombre, luego viene lo que no tenemos en Bolivia es esto, ¿no? El código postal y la ciudad, ¿no ven? Entonces, nosotros en Bolivia tenemos todo, la numeración, el nombre de la calle o la avenida y el lugar. Y el código postal no, ¿ya? Ahora, aquí dice 42 Rue Camille de Moulins. eh, Obviamos esto, París, ¿no? Habité o plus adresse, ¿no? Los códigos postales se los leen de dos en dos, solo que aquí siempre va a quedar uno flojo, ¿no? Uno suelto, ¿ya? 75008, ¿no ve? Ya, muy bien. Puede haber une rue, une avenue, como les decía, une place, un boulevard, une allée, aunque ya no veamos esto, ¿por qué? Porque si no va a ser mucho. Ya no sé, nos vamos a enfocar solo en a saber rue, avenue, nada más, ¿ya? Luego, la villa ya hemos visto, ¿no? París, habité a, eso las preposiciones. Les he mandado un video exclusivamente
explicarles lo que pasa con las preposiciones. Tienen que dominar eso. Finalement, la profesión, avocat, ¿no? Profesor. Aquí, por ejemplo, avocat le añaden una E. En algunas palabras, o sea, en algunos lugares van a ver, en algún diccionario dice avocat, es para ambos, no se le añade la E, ¿ya? Profesor es lo mismo, ¿no? Que no se le añade para tanto masculino o femenino. Etudiant, etudiante. Aquí sí añadimos una E para el femenino. Médecin, journalista, para ambos, masculino, femenino. Y de igual, en la profesión me imagino que tienen un montón ya dominado. Je ne travaille pas. A este no vamos a tocar porque es la negación. Parler de ses goûts et préférences. Esto tampoco porque es el verbo aimer, adorer, detester, etc. Eso viene en la siguiente lección. ¿Ya? Entonces no se olviden revisar este vocabulario. ¿Ya? Este vocabulario es muy importante porque va a entrar todo esto al examen. ¿Ya? Bien, c'est tout. Merci beaucoup y les deseo suerte. Nos vemos en el examen el día miércoles a la 1:30. ¿Ya? 1:30. Pero no se conecten así recién a esa hora. 10 minutos antes les ruego, por favor, hacerlo. Tienen que estar ya todos 1:20 conectados el día miércoles. Cosa de que en esos 10 minutos muchas veces les explico cómo va a ser. ¿Ya? Muy bien. C'est tout. Merci beaucoup.